Buenas tardes y, como siempre, bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de La Falange. Empezamos anunciando la del próximo viernes, día 23 de febrero, si a alguien le suena la fecha, por algo será. Vamos a tener una conferencia a cargo de Luis Felipe Utrera. Es hijo de don José Utrera Molina, el que fue ministro secretario general del Movimiento, gobernador civil de Ciudad Real, Burgos y Sevilla, así como subsecretario del Ministerio de Trabajo y ministro de la Vivienda. Vendrá el hijo a hablar, entre otras cosas, de la época y de su padre, lógicamente. Bueno, hoy tenemos a Antonio Crespo Francés. Es coronel de infantería retirado, o en la reserva. Es historiador, articulista en varias revistas iberoamericanas y de heráldica, y ha hecho trabajos, lo diré, vesilología. Yo no sabía lo que era, me ha dicho que es la ciencia del estudio de las banderas, los estandartes de la Casa Real. Es colaborador en varios programas, historiador, lógicamente, conferenciante, y es la segunda vez que tenemos la fortuna de tenerle aquí con nosotros. La primera fue hablando de Blas de Lezo, de la misma editorial, que tenemos aquí al editor, a Luis, y hoy he traído solamente 4 o 5 libros. El motivo no es que no merezca la pena, es porque no es la presentación del libro. Valen a 36 euros en librerías, aquí nos lo dejan a 30, o sea que si alguien quiere, luego, pues con gusto se los firman, ¿no? Se los dedicas, y ya te digo, bueno, de los 5 que ha traído, uno me le quedo yo, le voy a comprar, y otro creo que lo han comprado, o sea que quedan 3. Quien lo quiera luego, que lo compre. ¿De acuerdo? Pues escuchamos a Antonio Crespo, a ver qué nos dice. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por su paciencia. Antes de empezar, yo no sé si ¿se me oye así? ¿Se me oye allá al final? ¿Me oye? Prefiero sin altavoz. Bueno, pues es una satisfacción para mí estar aquí después de aquella jornada que compartimos hablando sobre la figura de Blas de Lezo. Y bueno, pues me he retrasado un poco, siento haber hecho esperar un poco porque las contingencias de la vida, venía repasando en el tren la charla, una carpeta de plástico con mi pendrive, y a alguien le ha parecido goloso el pendrive. El caso es que cuando me he despertado, me he dado una cabezada, lógicamente, no estaba mi carpeta con el pendrive. Espero que el que se la ha llevado la aproveche. Estaba aquí a las 6:30, me he tenido que ir a una tienda de estas, una copistería. He pedido a mi mujer que rápidamente me entre en el ordenador porque no estaba en casa, se ha ido, y he conseguido que me mandara la transparencia. O sea, es una auténtica peripecia. Vengo aquí de la Puerta del Sol y he conseguido que me mandara esto, y aunque no me ha mandado el Word, pues bueno, pues permítanme que me lance a la plaza sin capa y lo torese lo que había preparado para ustedes. Bueno, pues españoles olvidados de Norteamérica. ¿Por qué escribir un libro sobre españoles olvidados de Norteamérica? Pues precisamente pues porque la historiografía española, fundamentalmente somos culpables porque hemos olvidado a nuestros españoles olvidados, no solamente en todo el mundo, pero especialmente en Norteamérica, y porque la historiografía anglosajona se ha centrado exclusivamente en el origen de la nación en las 13 colonias. Hoy, por suerte, hay una corriente cultural universitaria que trata de rescatar ese origen español de Norteamérica, y no solamente tratado de una forma colateral, como son los borders, las fronteras, o la historia atlántica, la historia entre el siglo XVI y 1805, en momentos en los cuales pues, hay que tratar de España en el Atlántico porque era la primera potencia naval. Pues ese es el objetivo de traer esa a la memoria y recordar a nuestros responsables y sobre todo a nuestros jóvenes para que ahonden en ellos. Sí me gustaría comentar, empezando por qué motivo nos reúne aquí. Hay un valor fundamental que es el que nos trae aquí, porque estamos aquí todos reunidos. Y creo que pensemos o no pensemos de la misma manera, ese valor nos une. Y es justamente, aquí nadie está aquí por dinero, nadie está por ningún asunto mundano, estamos porque nos interesa la cultura. Pues precisamente el valor que nos une aquí, por el que estamos aquí, tiene 4 letras, y es el amor. El amor a nuestra historia. El amor a la verdad, el buscar la verdad. Habrá gente que pensará diferente, habrá contradicciones, pero buscamos la verdad fundamentalmente. Es un amor que luchamos por aquello que nos interesa, y justamente apoyados en la premisa clara de que no podemos luchar por algo que no amamos, no podemos amar algo que no respetamos, y por supuesto no podemos respetar algo que no conocemos.
Entonces es un amor que se asienta aquí en el pecho, pero que se asienta en la cabeza, de una forma consciente, de una forma real. Bueno, pues llegamos a Norteamérica y ¿qué es lo primero que nos sorprende? Pues nos sorprende que todos los primeros relatos que hay sobre Norteamérica están escritos en español. Muchísimas tribus norteamericanas actualmente que quieren investigar sobre su pasado tienen que irse al archivo de Indias y ahí tienen un recorrido importante en el cual se refleja historia sobre sus antepasados. Les he puesto aquí, empezando de este a oeste, pues una serie de relatos, de los cuales uno del cual yo estoy estudiando ahora, el más importante, es el Memorial de Solís, que es el que relata la aventura de Pedro Menéndez de Avilés en el asentamiento de la Florida. Y alrededor pues están desde el relato de Cabeza de Vaca, por el Cabeza de Vaca, aunque fue por el este, llegó casi al centro de Norteamérica, la jornada de Castañeda de Nájera, que es otro de los que creyó que había encontrado las inscripciones de Cíbola, los que relatan Hernández de Viedma, que era el factor de la expedición de Hernando de Soto, el Fidalgo de Elvas, que también la relata, es decir, todos ellos, ese conocimiento que van recogiendo, tanto de información del terreno como de información cartográfica, se va reuniendo y va pasando de unos a otros, hasta llegar al Memorial de Solís, y posteriormente hay una copia del Memorial de Solís de Meras, que apareció hace 2 años en otra familia colateral a la de Pedro Menéndez de Avilés, pues se desdoblan el Conde de Revillagigedo y el Marqués de Ferrera. Entonces, con esos 2 documentos básicos con los cuales yo estoy trabajando ahora en mi tesis doctoral, pues tenemos una amplia información de cómo fue la acción española en Norteamérica. Por el otro lado, por el este, pero que se entrecruzan, puesto que la expedición de Coronado no llegó a encontrarse con Hernando de Soto, pero manejaron territorios parecidos. Pues tenemos también una infinidad tremenda de grandes expediciones y de pequeñas expediciones, que son expediciones de 4 o 5, de media docena de personas que exploraron, que fueron a hacer actividad misional y que dejaron un gran archivo de información, de planos, de mapas, sobre todo del territorio, en función del cual luego pues se estableció la seguridad del territorio con esa línea tan impresionante que cubría desde California hasta la Florida, la línea de presidios, presidial, no porque fueran cárceles, sino porque presidían el terreno y dominaban el terreno y controlaban cualquier avenida de tribus nativas o de cualquier otra potencia extranjera. El más importante de esta zona es la historia de Nuevo México, que cual pues, tengo también la oportunidad de trabajar, de Gaspar de Villagrá, el cual recoge pues, en 1598 la fundación de la provincia de Nuevo México, al norte de Nueva España, pues, la gran expedición bueno, le llamo gran porque la otra eran de 4 personas, pero aquí iban 128 familias, no nos creamos que España manejó nunca grandes ejércitos. 128 familias con 400 aliados tlaxaltecas con sus familias y con 8.000 cabezas de ganado, vacuno, cerda, gallinas, y que fundaron Nuevo México. Y al cual hoy, pues bueno, pues esa gran oposición anglosajona pues se opone, y una escultura impresionante que se construyó de Juan Doñate en El Paso para conmemorar, pues no han permitido que se llame Juan Doñate, sino lo llaman de una forma elíptica el ecuestre, el jinete, porque Juan Doñate actuó sobre un poblado indígena al cual, bueno, pues le iba con 128 familias, mandó a 6 hombres, entre ellos su sobrino, Vicente Zaldívar, y a los 6 hombres los tiraron y los mataron. Entonces este hombre, aislado, con 128 familias, rodeado de desconocidos, imagínense si no hubieran tomado ninguna medida, pues se los hubieran comido. Entonces él atacó el pueblo, lo tomó, y Gaspar de Villagrá, en un relato, reconoce la valentía de la defensa, pero al final lo pacificaron y se les acusa de que los españoles le cortaron, fueron muy brutales porque le cortaron el pie derecho a los guerreros, y realmente lo que se hizo pues es que les cortaron la punta de los dedos del pie. ¿Por qué? Eso les impedía correr, les impedía montar a caballo, pero no les impedía trabajar en el campo. Recuerden que en aquella época a los guerreros prisioneros, sobre todo arqueros, lo que se le cortaban eran los dedos índice o el dedo pulgar. ¿Qué ocurría cuando a un soldado le cortaban eso? Pues que automáticamente estaba sentenciado a muerte porque no podía trabajar en el campo. Los españoles no hicieron eso. Dentro de esa, podemos llamarle brutalidad de la época,
los españoles no hicieron eso, permitir que ese hombre que había huido, que se había capturado, no podría correr, ni podría huir, ni podría combatir, pero sí podría vivir de la agricultura. Bueno, eso es una anécdota que les cuento, porque es que se acusa siempre de brutalidad, pero realmente España actuó bajo unas leyes que eran las leyes de Indias, que eso es de lo cual hablaré porque es la mayor herencia que hemos podido dejar en los Estados Unidos. Al hablar de ese momento, se habla de un periodo oscuro, de un periodo negro. Me opongo radicalmente a que ese periodo que va entre 1492 y 1622, que es la llegada de los peregrinos, o 1607, según nos fijemos en Jamestown o en Plymouth Rock, bueno, que sea un periodo oscuro. Eso en absoluto fue un periodo oscuro. España está en pleno apogeo cultural, es un momento en el cual pues, tenemos en la música a Tomás Luis de Victoria, ese gran músico, ese artífice de la música polifónica, que fue el modelo de Juan Sebastián Bach. Ni qué decir, tenemos a Cervantes, a Calderón, tenemos a Velázquez, a Quevedo, a López de Vega. Eso no podemos hablar, no puedo llamarle siglo oscuro. Europa se debate en una gran cantidad de conflictos bélicos. España tiene un espacio de interfronteras que no están unidos en los territorios mediante fronteras, sino por un camino, que es el camino español, y bueno, hay que invertir una serie de recursos para la defensa. Si tratamos solamente eso, hay una serie de conflictos, como sea la guerra de Flandes entre 1568 y 1648, tenemos la guerra con Inglaterra, la guerra de los 30 años, en fin, hay recursos económicos, hay que invertir, teniendo en cuenta que justamente antes de recibir la corona Felipe II, Carlos I pues había invertido todo el patrimonio de Castilla en obtener la corona imperial, lo cual le supuso embaucar pues toda la corona de Castilla, se quedó pues empobrecida. ¿Qué ocurrió? Pues que Felipe II de 1561 a 1575 tuvo que emitir brutalmente deuda pública. Esa deuda pública se fue acumulando hasta que se generó la bancarrota de 1575, que lógicamente esos soldados desnudos y muertos de hambre pues tuvieron que subir como fueron y protagonizaron el saqueo de Amberes. ¿Qué ocurre? Que la deuda que recoge Felipe II se la multiplica por 5 y se la pasa a Felipe III. Y de ella, bueno, aquí le he puesto en puntitos amarillos por las sucesivas bancarrotas hasta llegar ya a quiebra total en tiempo de Felipe II. Sobre esto, ¿a qué le quiero llevar? Pues que España tenía que realizar una gran inversión para unir, fíjense, solamente se han puesto los itinerarios europeos que había que mantener, pues desde Bilbao a Flandes, pues los famosos naves de las lanas, que iban hasta Flandes, y luego pues todos los itinerarios dentro de la península y en dirección hacia Italia. De aquí para allá estaba el enemigo, estaba el turco. Entonces, los itinerarios pues había que cubrirlos. Esos son los territorios que había, digamos que es la herencia envenenada de los Habsburgo, con una guerra permanente en las provincias del norte, en Flandes, los Países Bajos españoles, Luxemburgo, el Franco Condado, el Charolais, Milán y Nápoles, y eso había que mantenerlo, eso costaba dinero. ¿Qué traía consigo eso? Porque cuando un adelantado que iba a América o al Pacífico firmaba el documento con el rey, había una serie de contraprestaciones, muchísimas veces tenía que partir con lo opuesto prácticamente, y en algunos casos servía como disculpa por enemigos, por envidiosos, para no dejarle salir porque había otro que estaba interesado en lograr el combate. El ejemplo es Pedro Menéndez, Juan Doñate, que desde que fue designado para ir al norte de Nueva España, pues pasaron 6 o 7 años, porque no conseguía reclutar gente, había falta de personal, y otros que lo querían, y entonces la disculpa era, como no lo tienes todo, pues no sales. En el caso por el este, Pedro Menéndez Avilés salió con lo opuesto, invirtió, embaucó a amigos, familiares que invirtieron dinero, y al final pues el hombre, a pesar de sus grandes victorias, murió en la absoluta ruina, y su hija, aunque no todos fueron contra la familia, pero su viuda y su hija sufrieron el embargo de bienes. Y de hecho, el segundo memorial de Ferrera que les he comentado, en 1619, no es ni más ni menos que una reunión de esos hechos de armas y de victorias de Pedro Menéndez para reclamar ante el rey, porque la viuda de la nieta descendiente, bueno, se perdió un barco en alta mar viniendo de América,
y la casa de contratación fue contra la familia. Entonces no le quedó más remedio una copia del memorial, y voy a decir que es lo que hizo Pedro Menéndez, que es que la corona todavía está en deuda con nosotros y ni siquiera nos han dado a los descendientes el título que se nos prometió. Eso es algo importante y que quiero subrayar. Muy importante, es un momento clave que son el Tratado de Alcasovas y el Tratado de Tordesillas. Por el primero pues está la responsabilidad en el Atlántico, que es lo que le corresponde hacia arriba y hacia abajo a Portugal, y luego cuando se llega a América, pues rápidamente se fija ese meridiano de separación que, bueno, pues que unos tiraban en una dirección y otros tiraban a otra. Portugal, con unos grandes navegantes y cartógrafos, muy interesadamente, y ahora lo veremos, trató de estirarlo e introducir dos elementos claves dentro de su responsabilidad. Por un lado, el estrecho de Magallanes, y por otro lado, Terranova. ¿Por qué? Porque por esos dos lugares había un presumible paso hacia el Pacífico, y el objetivo de Portugal era que España no llegara al Pacífico, a la tierra de las especias. No solamente en el siglo XV y XVI, sino que ya hasta incluso en el siglo XVII seguían tirando. ¿Para qué? Porque ese mítico río de la Plata querían que cayera dentro de la responsabilidad de la España portuguesa. Por el norte pasaba exactamente lo mismo. Les pongo aquí este plano, no lo pueden ver, que yo sí se lo explico. Este es un mapa, fíjate, de 1502, 1501, posterior siguiente al de Juan de la Cosa. Portugal es un magnífico plano, no es simplemente un dibujo ornamental, en el cual hacen lo que yo les he dicho. Les he puesto aquí la ampliación, tira de Terranova y tira de aquí para bloquear y deja caer. Si Colón, que no ha hecho todavía el cuarto viaje, quiere ir a las especias, bueno, pues que tire por aquí, por el centro, que puede que nunca encontrarían. 1501, fíjense, hay una cosa interesantísima. Esto es la península de la Florida. En 1513, cuando va Ponce de León a la Florida, se habla de la isla de la Florida. 1501, Portugal hace este mapa y dibuja la península de la Florida, lo cual confirma las expediciones secretas que hicieron los portugueses 1498-1499 y que demuestran que entraron perfectamente en el Golfo de México. Esto que es Terranova, la forma no es parecida a la Terranova que hacen los mapas, pero la parte atlántica, yo me he permitido ampliar esa parte atlántica, compararla con un mapa actual y absolutamente todas y cada una de las islas, todas y cada una de las bahías que aparecen ahí coinciden con la Terranova actual, lo cual lleva a pensar que los portugueses conocían exactamente la situación de Terranova y cómo era, y con lo cual ellos ya reclamaban que los españoles no pudieran entrar a ese posible paso del noroeste, por arriba y por abajo. Porque Pedro Menéndez de Avilés, no olvidemos, es el conquistador de la Florida, pero entre sus aspiraciones estaba la de buscar ese paso del noroeste. Porque justamente 1565, antes de empezar su cometido desde la Florida, viene alguien muy importante que acaba de venir del Pacífico, que es el padre Urdaneta. El padre Urdaneta le explica el recorrido que ha hecho y propone con él, y el documento está en el Archivo General de Indias, que por qué no se mueve hacia el norte y busca ese paso para encontrarse paso hacia las especias. Y eso es lo que se propuso. Él no se quedó en San Agustín. Al año siguiente de San Agustín se va más al norte y en la zona que hoy es Carolina del Sur funda Santa Elena. Santa Elena, una gran desconocida de todos nosotros, fue la capital de la Florida durante 20 años. Con la idea de ir en esa política española, de ir a lo que se hizo la Reconquista, de ir avanzando la frontera, esa política de frontera, es lo que se pretendió hacer en América. Se llegó casi hasta la bahía de Santa María, Chesapeake, donde está la capital. Ahí se fundó la misión de Ajacán, que bueno, pues que ahí es donde serían los primeros mártires, el padre Segura y sus compañeros, con un joven hijo de jefe nativo convertido, les pensionaría y morían. Pero la idea era seguir hacia el norte. Cuando ya finalmente la piratería inglesa atacó Florida, San Agustín se tomaría la decisión de ir hacia retaguardia y centrarse en San Agustín y se abandonó la idea de ir hacia el norte. Otra de las ideas importantes que yo les quiero remarcar, que no solamente era ese paso hacia el noroeste, uno de los objetivos de esos exploradores, sino era también encontrar un enlace entre el norte de Nueva España y el Atlántico. ¿Para qué? Para evitar ese itinerario que hace la corriente del Golfo, que entra por las Antillas,
pasa entre el estrecho de Yucatán y Cuba, hace el Golfo, la corriente del Golfo, y sale hacia Europa. Eso tenían una serie de puntos en Jamaica, en las Antillas Menores, en Laguna de Términos, cerca de Veracruz y la isla de la Tortuga, y con lo cual estaban preparados los piratas, pero cuando pasaran los galeones, tratar de atacarlo. ¿Qué idea insistieron tanto Pedro Menéndez como Juan Doñate? Tratar de buscar un camino que enlazara esos territorios con la costa del Atlántico. Se intentó, pero no se logró. Pedro Menéndez mandaría a su capitán Juan Pardo durante 2 años, cruzó los Apalaches, hizo una interesante expedición que al final no fructificaría, porque no tenían, digamos, la idea de la dimensión y las asperezas territoriales que se iban a encontrar. Pero se intentó. Pero bueno, el hecho de contemplar objetivos lejanos, que es lo fundamental y de aplicación en la vida, fue lo que le permitió mantener la Florida. Si seguramente se hubieran centrado en mantener solamente la península de la Florida, se habría perdido. Pero como el objetivo general lejano era llegar mucho más al norte, la Florida se quedó consolidada. Hay un hecho importante que hoy día pues, hay tanto historiadores españoles como norteamericanos, anglosajones, tratan de introducir el sistema educativo, y es que el primer día de Acción de Gracias se celebró en San Agustín el 8 de septiembre de 1565, lo celebró Pedro Menéndez de Avilés, y el segundo se celebró en 1598, el 30 de abril, nada más pasar el Río Grande, en la zona de San Juan, del pueblo que fundaron San Juan de los Caballeros. Son los 2 primeros días de Acción de Gracias en Norteamérica, que están ocultados por la historiografía norteamericana y que hoy ya se empieza a mover y a destapar. Hay personas de gran relevancia, como por ejemplo el que fue cónsul honorario de España en El Paso, un señor, un anglosajón, Shendon Hall, que ha fallecido hace poco, que este hombre se dedicó a recorrer todo el centro de Estados Unidos, todos los estados, dando conferencias, hablando del Día de Acción de Gracias Española. Algo que no se recuerda y que hoy pues no solamente no se recuerda, sino que se trata de hacer dentro de estos maniobras de adoctrinamiento. Pues no sé si habrán visto las noticias que el último 12 de octubre en una serie de colegios en California, pues igual que se hace cuando se hace el Día de Acción de Gracias norteamericano, que los niños se reúnen y preparan una serie de la comida, imitan esa comida que se hizo con los nativos. Bueno, pues en algunos colegios, una acción totalmente pues, fuera de lugar, se disfrazaba a niños de conquistadores y otra mitad de sacerdotes, de franciscanos, y con unos látigos hechos con cordones de algodón, pues a la otra mitad de la clase le golpeaban para recordar que Colón lo que hizo allí fue ir a matar. Eso se ha hecho, se está haciendo actualmente, aunque también está la corriente contraria, y tratar de reconocer y no ocultar, poner en su valor, porque lo que no se puede negar a ninguna civilización es el carácter civilizador, y España, desde luego, como heredera de Roma, y con el derecho por delante, fue un poder civilizador, que es algo que no se puede negar. La otra fue la Segunda Acción de Gracias, en 1598, donde tuve la suerte de poder participar en la conmemoración. En 1998 se pretendía solamente recordar, que no me parece mal, las desgracias de 1898, pero bueno, me dirigí a una serie de personas y bueno, parece que caló y propuse el hacer un itinerario conmemorativo entre El Paso y Santa Fe en Nuevo México, 500 kilómetros, 100 kilómetros diarios, por parejas, 20 kilómetros por hombre y día, y recorrimos todo el itinerario entre El Paso y Santa Fe y dimos un poco de moral a todos aquellos hispanos que no se llaman hispanos a sí mismos, Nuevo México, que ellos mismos se llaman a sí mismos españoles, para recordarles a los anglosajones que ellos no pasaron la frontera, que la frontera les pasó a ellos. ¿Por qué también digamos, ese olvido? Pues es importante porque la acción española fue una suma de tremendos fracasos hasta que se alcanzó el éxito, pero fue una gran perseverancia. Desde las primeras expediciones, los primeros adelantazos que se nombraron, aquí les he puesto por ejemplo el Vázquez de Ayllón, que intentó ese primer asentamiento cerca en Virginia, en la que se llamó San Miguel de Guadalupe, porque los indios tenían un pueblo que se llama Gualdape, y rápidamente los españoles lo que hacían era adaptarlo a sus creencias, fundó ese pequeño asentamiento que no fructificó y durante 2 veces imperó. Hubo hasta 6 intentos de asentamiento fallidos. El gran itinerario brutal recorrido de Hernando de Soto, que recorrió por prácticamente todo el centro y oeste, estuvo a punto de cruzarse
con la expedición de Coronado, que llegó un poquito más arriba, pero no pudieron. Como saben, Coronado muere, Soto muere y es enterrado en el tronco de un árbol. Hace un relato impresionante sobre las costumbres de los nativos, llega a lugares en los cuales hay aguas termales, y a pesar de haber guerras de unos contra otros, relata cómo hacen las paces durante esa época invernal y todos van allí a tomar las aguas, y cuando se acaba la temporada de aguas todo el mundo se marcha, y si es tiempo de agricultura, y si es de hacer la guerra, en fin. Y luego ya pues su teniente, Moscoso, es el que toma el mando, llega, se interna en Texas, vuelve, regresa y finalmente, pues lleno de tristeza, pues llegan a México. Y otro fallo más, pero gran cantidad de información, porque una cosa que es fundamental, y es que nos demos cuenta que no es una suma de fracasos de gente que va a su aire, no, se cumplían órdenes clarísimas de la corona, de lo que había que hacer, y la información se recogía, y esa información verídica y a veces apasionadamente falsa, bueno, incitaba a otros a seguir adelante, pero todo era coordinado por los virreyes, en este caso el virrey de Nueva España. La siguiente expedición de la que trato es la expedición de Tristán de Luna y Arellano. Tristán de Luna y Arellano pues ya tenía una cierta experiencia, pero es una experiencia en el suroeste, porque él había sido teniente de la expedición de Coronado, y se encuentra con algo completamente diferente. Él había ido hacia el norte en búsqueda de esas 7 ciudades magníficas que soñaban, que eran un mito, las 7 ciudades de Cíbola, pero luego él va a fundar lo que se llamó Santa María de Filipina. ¿Qué ocurre? Pues que se encontró con una gran tragedia. Oído por la prensa, pues vemos lo que ocurre a diario en la época de tifones, pues que viene un ciclón y se lleva todo por delante. Pues el primer día que fundaron Santa María de Filipina, todo se fue al traste y una tormenta y lo destrozó. Podrían haberse cruzado de brazos, haber cruzado, vámonos de aquí. No, Tristán de Luna los tenía bien puestos y dijo, no, voy a explorar hacia el norte. Mandó a su piloto, una persona clave en la exploración en aquel momento, que era Gonzalo Gayón, y lo mandó a buscar ayuda. Vino a Nueva España y él se adentró hacia el norte, hasta Georgia, y finalmente ya el virrey se encontraba muy enfermo, le dio la orden de relevo, de irse para atrás, y Gonzalo Gayón recogería al personal, porque él ya había ido con pilotos anteriores, Antón de Alaminos, en fin, los pilotos más importantes, y él ya conocía todo el Golfo de México. Él recogería esa expedición y, acompañando a Ángel de Villafañe, se iría hacia la costa del Atlántico para intentar un asentamiento que se intentó y también se frustró, pero Gonzalo Gayón iba recogiendo una información fundamental, porque de ahí la importancia de los pilotos. Este hombre fue luego seleccionado por Pedro Menéndez para ir con él. Importante, la idea que siempre he ido buscando y la voy encontrando continuamente, se encuentra en documentos de Pedro Menéndez, en documentos de Juan Doñate, de su sobrino Vicente de Zaldívar, es el ir a través de las llanuras de las vacas de Cíbola, poder ir hacia el Atlántico, para que toda la minería de Zacatecas pudiera tener una salida continental y de ahí salir hacia España, evitando esta corriente, ese flujo que era, aquí estaba por ahí la isla Tortuga, por aquí estaba Bluefields, en fin, por aquí se asentaba Jamaica, y estar a la caza, que era lo que hacían franceses, ingleses y holandeses. Esta es ya finalmente al 6.º intento, porque hubo también algún intento previo, que siempre existió la duda de ¿vamos con misioneros, con soldados o no vamos con soldados? Parece que había una interferencia. Un hombre de aragonés, el padre Cárcer, lo intentó y nada más desembarcar pues murió apaleado en la Florida y fracasó. Finalmente pues se le encargó a Pedro Menéndez, un hombre que había triunfado ya en el Atlántico, que había ido más de media docena de veces hacia Flandes, que sabía cómo eran las corrientes en el Atlántico, y Felipe II tuvo un gran acierto en nombrarlo, pero no lo nombró directamente. Eso fue una cosa que le trajo muchísimos problemas con la casa de contratación. El nombramiento era responsabilidad de los oficiales de la casa de contratación, eran los que elegían, y al haber sido elegido eso le trajo una gran cantidad de contratiempos con el gobernador de Cuba en ese momento y con los oficiales de la casa de contratación, que no hicieron más que ponerle la prueba, ponerle dificultades para que no cumpliera su misión. Y desde 1565 hasta 1568, que se le nombra gobernador, todo fueron sinsabores, dificultades
la gente se moría de hambre en San Agustín, en Santa Lucía, algo más al sur, y no lograba obtener recursos, hasta que finalmente Pedro Menéndez se fue directamente al rey, se presentó ante el rey y le habló. Huelgo que antes de esto se le acusó de hacer tráfico ilegal de mercancías y estuvo en la cárcel 2 años antes de empezar su cometido, con su hermano Bartolomé. Fíjese que el problema, y habiendo perdido a su hijo Juan en el recorrido de regreso a España, hasta que al final Felipe II le dijo: vete a buscar a tu hijo, pero te vas como adelantado y te encargas de acometer a los franceses, que tenemos noticias que están yendo a asentarse. Los franceses en 1562, Ribaud y Laudonnière, bueno, pues ya hacen un primer asentamiento aquí y tienen necesidad, tienen problemas, van a Francia y se dedican a asaltar puestos aquí en las Islas Antillas, con lo cual ya se tiene conocimiento de que están y hay que montar una expedición para ver qué ocurre. Justamente antes de que Pedro Menéndez se entrevistara con el padre Urdaneta aquí, estaba en Manrique de Rojas con Gonzalo Gallón, que habían ido a hacer una expedición en 1565, justamente antes de la partida de Pedro Menéndez, para ver qué estaba ocurriendo, y se encuentran con un mojón que está dibujado por Debris, ese gran dibujante que nos puso a parir en sus publicaciones, y el mojón que el rey de Francia ordena poner en la zona. Y que creo que lo he sacado porque, buscando en el Archivo General de Indias, en la hoja de servicios de Gonzalo Gallón, cuenta cómo era el mojón, lo que encontró y que consiguió recuperarlo. Gonzalo Gallón, que había ido ya casi hasta la bahía de Santa María, se conocía perfectamente todo el itinerario. Entonces Pedro Menéndez le escogió para poder realizar esa expedición, y fue pues una gran elección, puesto que le ayudó a buscar el sitio ideal para fundar San Agustín. Tenemos un gran amplio espectro de exploraciones, todas las que se hicieron por el este, más todas las que se hicieron por el oeste. Previo a Juan Doñate, pues tenemos pequeñas expediciones que eran, ya digo, de 4 o 5 personas, algunas ilegales, que acabaron en la cárcel, que es algo que es muy importante de enseñar. Tenían que tenerla para cruzar el Río Grande, esa frontera del norte. Había que ir con autorización, nadie podía aventurarse ni a ir a buscar nada, ni a gente que saltaba para poder hacer esclavitud, para poder gente para esclavizarla, y eso estaba totalmente prohibido. Tenemos el caso de ese primer gobernador de Nueva Galicia, Nuño de Guzmán, que cuando fue denunciado volvió a España encadenado de cabeza a pies y murió esperando juicio en el castillo de Torrejón de Velasco. Con esto tiene que ir en el tema de la actuación bajo la ley y el orden. Es muy importante que a la vez que se hacían todas las expediciones terrestres, siempre había alguna expedición que se mandaba por mar para tratar de buscar un enlace. El enlace de la expedición de Coronado se mandó a Alarcón por el Golfo de California, ascendió por el río Colorado, no encontró a los expedicionarios, pero al llegar al curso del río Gila, el sargento que estaba en retaguardia, no caigo el nombre, el sargento que dejó en retaguardia, Melchor Díaz, avanzó y llegó hasta el sitio donde había dejado el mensaje, encontró una vasija de barro y digamos que se establece de contacto. No está, con la expedición de Juan Doñate, la expedición marítima, no llegó a establecer contacto, pero llegaron casi a la bahía de San Francisco. No llegaron a entrar porque siempre estaba metida entre niebla y era difícil de encontrar. Este es el famoso mojón que dibujó Debris, el sonar de Debris, estas litografías que representan a españoles con perros comiéndose o cogiendo niños por las piernas y rompiéndolos contra las paredes. Pues este Debris fue uno de los que ilustró la brevísima de las casas con sus dibujos, hablando de la maldad, la malignidad de los españoles. Esta es la expedición de la cual les he hablado antes, que desde Santa Elena, ese desconocido que hoy día es un lugar arqueológico, porque inicialmente cuando se descubrió en los años 80 se pensó que era un asentamiento francés. Lógicamente ahí estaba Charles Fort, que fue desalojado por los españoles, y es donde se fundó Santa Elena en 1566. Desde ahí se hizo esta tremenda expedición cruzando los Apalaches durante 2 años, año y medio.
Juan Pardo y su sargento Hernando Moyano de Morales llegó hasta Tennessee, estableció un itinerario impresionante, pero el objetivo final, que era llegar hasta el norte de Zacatecas, no lo alcanzó. Finalmente hubo que replegarse, puesto que los ingleses, sin estar en guerra, pues estaban atacando San Agustín. Esta es la otra gran expedición que yo le doy una gran importancia por la cantidad de información que se recogió y que me la dejó escrita el superviviente de la expedición de Pánfilo de Narváez, Cabeza de Vaca. Recorrió todo el sur de los Estados Unidos y luego entró hacia el centro del suroeste norteamericano, dio noticia. Él fue jefe, fue esclavo, fue médico el relato llamado Naufragios es impresionante. Y este hombre, bueno, pues lógicamente cuando llegó allá arriba se encontró con una serie de construcciones en piedra que ahora verán las imágenes, pues realmente pues les llevó a pensar que eran las Torres de Cíbola, y es por lo cual luego Fray Marcos de Niza se lanzó como un laco hacia el norte, yendo con uno de los 4 supervivientes, con el negro Estebanico, y claro, pues dijo que había encontrado las Torres de Cíbola. Generaría luego la expedición de Coronado, que no encontró, por supuesto, nada. Pero bueno, lo importante es esta gran información topográfica que se fue acumulando. Fíjense, esto solamente es en el suroeste. Les he hablado antes de pequeñas expediciones, como la de un capitán, Gaspar Castaño de Sosa, o Francisco de Leiva Bonilla. Son expediciones de 10-12 personas que trataban de siempre encontrar e ir hacia la llanura, la Gran Quivira, ese mito que había allí. El mito que se situaba en esta zona, ¿cuál era? Pues ese mito que han oído hablar ustedes, que es las 7 ciudades de Cíbola. Hay mitos que se sitúan antes de la llegada y hay otros que se sitúan después. El mito, por ejemplo, de las fuentes de la eterna juventud es un mito que se atribuye a la expedición de la Florida, pero realmente Ponce de León no iba buscando, es algo que se atribuye con posterioridad. En cambio, el mito de las 7 ciudades de Cíbola sí podemos decir que se transportó ahí. Primero hay un mapa en 1517, es un planisferio cónico de Ruist, un holandés, en el cual hay un dibujo en el Caribe que pone las 7 ciudades de Cíbola y cuenta, en letra muy chiquitita, que la historia que era de 7 obispos de Extremadura que en la época de la Reconquista se van en dirección hacia Lisboa, y de ahí parten hacia el oeste y no se sabe qué ha ocurrido de ellos. Entonces, bueno, pues ellos lo colocarán, y cuando se explora el Caribe, ¿qué ocurre con el mito? El mito siempre salta y se coloca al lado de la frontera. En el mapa del mallorquín, no me acuerdo el nombre, me saldrá, pues lo colocan aquí. Cuando se va alcanzando, al final los mapas van apareciendo siempre hacia el norte, hacia el famoso paso de Anián, el reino de Anin, que dibuja en sus mapas Marco Polo. Cuando en esas expediciones que va de supervivencia que realiza Cabeza de Vaca, pues va encontrando edificaciones de este tipo, las casas cadoanas, timucuanas, o la casa guichita del mismo tipo, de tipo vegetal. Pero llegan hacia el oeste y de repente se encuentran con cosas como esta. Esto es Camps podemos hablar de pueblo galante, pueblo bonito. Esto parece casi una ciudad medieval. Fíjense, esto es el monumento Montezuma, no Moctezuma, Montezuma. Esto hay un monasterio chiquitito, porque esto es impresionante, en el Pirineo, que es San Urbez, en Huesca, que es como esto, pero en miniatura. Fíjense qué construcciones. Esto rápidamente, bueno, si un hombre que llega saliente de esa visión medieval y ve esto, pues rápidamente empieza a ese mito transportarlo al territorio. Yo les pongo esto, después de haber visto cosas como esto es un Hogan navajo, llegan y me encuentran con esto, y yo, si llevo en mi mente San Juan de la Peña o Covadonga, ¿qué es lo que llevo a pensar? Pues yo me encontré las 7 ciudades de Cíbola, para mí es evidentísimo. No sé qué pensarán ustedes, pero yo después de haber visto esto, si me encuentro con aquello, digo, uy, esos 7 obispos han estado aquí. Y más que si se encuentran con esas ciudades, esos pueblos que están abandonados, en silencio. Eso les incitaría todavía mucho más. Había habido una gran sequía en el siglo XV, con lo cual hizo que esos pueblos se diseminaran. Bueno, pues yo creo que ese fue el mito que llevó a contar esas ciudades abandonadas y fijar esas 7 ciudades en los pueblos, los indios pueblos de Nuevo México y
Arizona. No podemos dejar de lado que si eso fue en el siglo XVI, ya en el siglo XVII se realiza la gran expansión hacia Texas, en la cual se ha puesto ahí en rojo pues la gran cantidad de misiones, porque lo importante es España lo que iba es hacer misión, y se tenía como gran patrono a la Santa Sede, que era la que dirigía, y con lo cual se hacía, y si no hubiera querido no se hubiera hecho, pero todo se hacía con esa finalidad, que es realmente el legado que ha quedado en el territorio norteamericano. Eso es lo que ahora se conoce como el Camino Real de los Texas. El Camino Real de tierra adentro va desde México hacia El Paso y se dirige hasta Santa Fe. Y luego están los caminos de California, los caminos real, uno que va por el continente y cruza por el paso Yuma, en el río Colorado, y el otro que cruzaba California y llegaba por la península de California, que se protagonizó pues Juan de Anza y Gaspar de Portola, de los cuales pues les rindo homenaje y trato en el libro. Ya llegados al oeste, pues hay que buscar ese paso que podía haber para unir por el paso por el norte. De acuerdo que se abandonó la idea por el este, pero a lo largo del siglo de la Ilustración se trató de buscar esa posible entrada. Desde las primeras expediciones de Hernán Cortés para llegar a Catay, a llegar a la China, se creía que en principio el Pacífico era un pequeño golfo, algo que se iba a pasar por las buenas, y hubo varias expediciones que se dieron cuenta que aquello era una inmensidad geográfica. Hubo una serie de expediciones y realmente no es hasta el siglo XVIII que se intenta llegar lo más al norte posible. ¿Por qué? Pues nuestro embajador en San Petersburgo empieza a informar que los rusos se pone en boga el mercado de las pieles de nutria y quieren llegar, bueno, se funda la compañía, que es la compañía ruso-americana de California, que quiere llegar hasta California. Entonces hay una serie de lugares, con unas grandes corrientes, que se creía que podían llegar a la bahía de Hudson. En los mapas se ve, se deja un hueco, se dibuja California, se dibuja un hueco y se llega a la bahía de Hudson. Da a entender que por ahí está el paso. Esta es la desembocadura del río Columbia, que fue cartografiada por Bruno de Zeta y Dudagoitia, que más de 60 años después llegaría ahí la expedición norteamericana de Lewis y Clark, creyendo que habían sido los primeros en llegar. El mapa de esa bahía estaba ya hecho y estaba ya en el depósito de la Marina, y la expedición de Lewis y Clark no se habría podido realizar si no hubieran tenido la ayuda de un español que era Manuel Lisa, un descendiente de murcianos que se había quedado a vivir en Nueva Orleans y que fundó la Compañía de Pieles de San Luis, la primera compañía de pieles. Y él estaba casado con una indígena y actuaba de guía y conocía perfectamente todos los itinerarios a caballo del río Mississippi, y es lo que permitió que la expedición de Lewis y Clark, esa primera expedición norteamericana tan importante, llegara hasta un lugar ya conocido, que era la bahía de las Bocas de Aguilar, que pone en los mapas, que es la desembocadura del río Columbia. Llegó hasta allí y ya estaba cartografiado. Bueno, pues lo hizo también gracias a un español, gracias a Manuel Lisa. Estas son todas las expediciones, de las primeras expediciones que hay del siglo XVI-XVII, que tratan de llegar pues, hasta la entrada de Juan de Fuca, Cabrillo, Juan Rodríguez Cabrillo, hoy que tengo aquí una transparencia, Antonio de Herrera Tordesillas, por cometer en su historia poner Juan Hernández Cabrillo, portugués. Bueno, pues alguien se creyó que Portugal fue allí, y hoy día pues tenemos una estatua en Punta Loma, en la bahía de San Diego, con las armas de Portugal, como si Portugal hubiera descubierto la bahía de San Diego. Ahora lo comentaremos más en detalle. Bueno, Vizcaíno fue el que por el mar trató de buscar el contacto con la expedición de Juan Doñate, que llegó hasta la bahía, pero no hubo contacto. La expedición de Cabrillo es la de 1542, y Ferrelo es su piloto, puesto que él murió aquí en la península de California, herido en un combate con los nativos que les atacaron, y luego Ferrelo trató de llegar y llegó prácticamente hasta lo que es el estado de Washington actual. Ese fue el punto más al norte. Tendría que llegar el siglo XVIII para que los grandes Arteaga, Bodega y Cuadra, otro español nacido en Lima, pero por ello no menos español, que es otra de las reclamaciones, que muchas veces digo, no, oye, es que este hombre es un limeño, este es un mexicano, no, aquellos eran españoles que habían nacido allí, que estaban cumpliendo unos designios de la corona, y eran tan españoles como los que estaban aquí en la península.
Estas son las 4 grandes expediciones que hubo, que se llevó hasta el extremo más al norte de Alaska. Yo me he permitido el trabajar con mapas norteamericanos militares a escala 1.50.000 y desde aquí, desde la isla de Vancouver hasta la isla, y no les se puede imaginar la cantidad de nombres españoles. No les hablo de decenas, les hablo de cientos de nombres españoles, algunos puestos por anglosajones, por canadienses, en reconocimiento a la presencia española en la zona. La hoy conocida como isla de Vancouver, como sabrán, inicialmente se llamó Isla de Cuadra. Cuando llegó Vancouver, caballerosamente Juan Bautista de la Cuadra y Bodega le ofreció que la isla se llamara de Cuadra y Vancouver. Así se llamó, pero después de los tratados de Nootka, al replegarse España hacia el sur, rápidamente quitaron el nombre y se llamó Isla de Vancouver. Hoy día, en todos los canales que hay en la zona norte de la isla, el canal del Rosario Strait, el canal de Protección del Rosario, está lleno de islas, de canales, donde leemos los nombres de todas las expediciones españolas, de los cadetes, de los dibujantes, están todos. Ya hay una isla que hoy se conserva el nombre de Isla de Cuadra, porque los canadienses le pusieron ese nombre en recuerdo de Juan Bautista de la Cuadra. Ahí les he puesto un brevito resumen, porque no puede más, son cientos y cientos de nombres de españoles que aluden al santoral español, aluden a los lugares de origen de España. Para mí es un detalle importante. Si comparamos con la emigración anglosajona, no tengo nada contra ello. Vamos, yo estoy casado con una mujer anglosajona y las cosas que digo, porque digo con conocimiento de causa. El gobierno de Estados Unidos hace ya unos años hizo una limpieza de nombres aquí, porque en la zona central, porque había nombres, pues realmente muchísimos eran irreverentes, falta de respeto, desde el punto de vista hoy de la política de género, bueno, pues son realmente pues blasfemos, en fin. Y te vas a la colonización española, y bueno, pues están pues, todos los santos o los lugares. Encuentran nombres, Carrizoso, los nombres, y dicen, bueno, este hombre era de Salamanca. Yo, a mí, por ejemplo, cuando iba caminando por Nuevo México, me pregunta un señor, ¿y esto que vemos aquí en el mapa le llamaban Maltei? Esto es nombre español, es que yo veo cómo se escribe. Y yo, Malpaís. ¿Y dónde estaba? En una zona inmensamente con restos volcánicos. Y yo digo, pues mire, no solamente el vecino de mí, además, ¿quién le puso el nombre? El pedido de Juan Doñate iba a la familia de la Vega, que era de Santa Cruz de Tenerife. Lo que hicieron fue trasladar lo que ellos veían en su territorio y llevarlo ahí. Lo que pasa es que ahí pues cabe 80 veces la isla de Tenerife, en esa zona. Pero bueno, que el Malpaís lo vio allí. Y es lo que uno se va encontrando, su tierra trasladada a esos puntos, porque era gente con una formación, habría de todo, pero gente con una formación y que trataba de trasladar sus creencias, su santoral y el lugar del cual provenía. No podemos olvidar otra aportación fundamental de España, que es a la independencia de los Estados Unidos. No solamente fue Francia, la actuación española fue fundamental. Sin ella no había sido posible la independencia de Estados Unidos en el momento en el que se alcanzó. Hay dos hechos claves, que son 1741 y 1781. 1741 es la derrota de la Armada inglesa frente a Cartagena de Indias, protagonizada por Blas de Lezo. Si en aquel momento no se queda desarrollada toda la Armada británica, automáticamente habrían entrado en cuña hacia el sur, habría caído el virreinato del Perú, hoy se estaría hablando inglés desde Cartagena hasta Chile, y desde luego, de entrada, los virreinatos no hubieran podido tener apoyo mutuo y se hubieran perdido. Se hubieran asentado y Estados Unidos, desde luego, habría pasado por todavía 30, 40 o 50 años más cuando se logró. Y el otro momento clave es Pensacola, 1781, Bernardo de Gálvez, hoy reconocido como ciudadano honorario de los Estados Unidos. Pero no solamente él es el protagonista, digamos, el representante, que estaba olvidado, el que ahora no lo está, pero hubo otras muchísimas personas, desde Juan de Miralles. Juan de Miralles era el jefe del espionaje español, amigo íntimo, forjó amistad íntima en Filadelfia con George Washington, el presidente de los Estados Unidos. Fue el primer extranjero que recibió honores militares en su muerte, puesto que murió en brazos de su esposa en su casa en Mount Vernon. Pues ese hombre fue el que era un comerciante que bajo una tapadera de una compañía de tráfico de esclavos se movía por todo con su cuñado, Eligio de la Puente, se movía por todo el Golfo de México, por todo el Caribe, entraba y salía en Jamaica, se enteraba de los planes, iba a Filadelfia
y hablaba de los planes, de los apoyos, de los barcos que salían desde Fuenterrabía llevando vestuario, uniformidad y de los miles y miles de pesos duros, de reales de 8, que vía París llegaban a Estados Unidos. El mayor apoyo económico fue el real de 8, el dólar de los pilares, que fue la primera moneda circulante en los Estados Unidos. Y Inglaterra en ese momento no tenía la plata que tenía España. De hecho, la palabra peso fue imitada y traducida para la libra inglesa, y por eso llaman la palabra pound. Pound es simplemente la traducción al inglés de la palabra peso, porque ellos querían tener una moneda inimitable como la nuestra, que fue la primera moneda internacional que corrió desde América hasta la China, donde hoy día encontramos monedas, pesos de 8, reales de 8, resellados en el mercado chino, porque fue la moneda de tráfico internacional más importante hasta la llegada del dólar. Esta es el origen, como ustedes ya saben, se basa en la elipsis en las columnas de Hércules, y en los primeros billetes circulantes en Estados Unidos, si se fijan, están respaldados, un billete norteamericano, y aquí ven el escudo de armas de España, aquí lo tienen igualmente, aquí también lo tienen. Posteriormente, según va avanzando, lo que se encuentran es que ya se encuentra aquí, y debajo empieza ya a aparecer el dólar americano con las águilas, pero siempre delante el español. Y luego, al contrario, aparece aquí el águila norteamericana y detrás aparece la moneda española. Un momento, dime, llevo 45 minutos, vamos terminando, no les quiero aburrir. Hay una cosa importante que cuando acusan a España, bueno, una cosa importantísima de la herencia española son las leyes de Indias. Las leyes de Indias, desde 1492 hasta 1512, que surgen las leyes de Burgos, las leyes de Valladolid, son algo más de 10 años. Pensemos actualmente en sentencias que se están esperando para cosas realmente graves e importantes, transcurren 15, 20 años. Hablar de unas leyes hechas en 10 años, con un debate en el cual hubo teólogos de toda Europa en España, podemos decir que fue una decisión de hoy para mañana para poder ponerse en marcha, reconociéndose la humanidad, desechándose teorías radicales como la de Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda, que lo sacan a marear los indigenistas como si eso fuera de la ideología de España. Ginés de Sepúlveda fue echado desde el principio y sus teorías sobre la no humanidad de los sitios fueron desechadas. Las leyes de Indias fueron la norma bajo la cual se actuó, y que si se hubiera mantenido, muchos pueblos indígenas habrían sobrevivido. Cuando España se marchó de allí, automáticamente la protección que tenían los indios desapareció, y los criollos, los que se quedaron allí, fueron los que pusieron en venta el propio territorio, y en vez de alcanzar grandes naciones, fraccionaron de la mano de los británicos, y en vez de haber una gran nación mexicana, una gran nación Nueva Granada, León, Venezuela, una gran nación Ecuador, Perú, Ecuador, y otra gran nación el Río de la Plata, media docena de naciones, hay tropecientas, con lo cual eso le hundió en la pobreza, en la miseria y en la esclavitud económica en la cual viene el problema. Bueno, yo les quiero hablar de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que es la gran herencia que España aportó a la sanidad internacional. Según Jenner, el descubridor de la vacuna, inglés, que se quedó con la boca abierta cuando el rey de España le dijo: venga a España que quiero hacer esto, y no da crédito. No se le ocurrió al rey de Inglaterra, se le ocurrió al rey de España, Carlos IV, con sus grandes defectos, pero había tenido en su familia ese problema, y dijo: vamos a mandar esta expedición que dé la vuelta al mundo y lleve la vacuna, y llegó hasta Norteamérica y hacia el Pacífico, y se fue ofrecida en islas que había ingleses. Rápidamente creyeron que les querían envenenar, hasta que al final la aceptaron. Bueno, pues esto ocurrió. Yo no conozco ningún caso de ningún militar, soldado español que recibiera ningún título de nobleza por matar, por masacrar, aunque se nos ha acusado a los españoles de ser los grandes masacradores. Prueba como esta no la hay en Inglaterra. En cambio, en Fort Pitt, posteriormente, el gobernador Hamers daría orden a su gobernador militar de distribuir mantas infectadas con viruela para acabar con esa raza execrable, según palabras suyas que están recogidas en documentos. Bueno, pues esa es la prueba. Ese hombre, después de haber hecho aquello, recibió un territorio en el Reino Unido y el título de una baronía. Es el relato de toda la gran expedición, y como prueba, esto no lo he visto en ningún país europeo. Si ustedes van a la Plaza de la Armería,
van y miran la fachada que apunta este-oeste, según puestos desde la Almudena miramos de la plaza, y en las dos esquinas, a derecha e izquierda, hay reyes de España colocados esculturas. Se encuentran estas dos esculturas, que son las de Moctezuma y Atahualpa, como dos reyes de España. Si encuentran alguna en Inglaterra, Francia, Suecia, les doy un premio. Otro legado importante que llevan los españoles a América es el caballo. El caballo, sin el cual no se entiende Estados Unidos, esa idea romántica de los indígenas. El caballo le dan los españoles. Los españoles, cuando llegaron ahí, se encontraron unas huellas que se creían que eran de carromatos y lo que eran traías de perros, con las varillas de sauce marcadas en la tierra. Y los caballos fueron a base de robos, intercambios, ventas. Muchas veces la costumbre castellana de dejar las yeguas en libertad, pues hacía que cuando había una tormenta, que había muchísimas, pues se escaparan y que se crearon grandes manadas de caballos salvajes, que en el siglo XIX, porque estorbaban el reparto de territorios, no sé si habrán visto alguna vez porque hay secuencias de ello, fueron brutalmente masacrados los caballos salvajes. Hoy en día están protegidos, pero simplemente para evitar disparos, simplemente iba una camioneta, se les iba poniendo un cable de acero al cuello, se les golpeaban las piernas para que cayeran y se iban arrastrando hasta que iban muriendo. Se mataron por miles y miles los caballos salvajes de origen español. Hoy día esos caballos mesteños, o mustang, viene la palabra mesta española, que es como la mesta tenía libertad de paso, pues estos caballos que iban libres por donde querían, te viene el nombre de mesteño. Pues esa es la gran herencia que entraron tanto por Florida como por la zona de actualmente Nuevo México. Y al siglo XVIII se extendieron por toda América. Yo aquí hago un pequeño tributo a la capa de colores, porque me encantan los caballos de colores, que es una capa española, y que en los 4 jinetes del Apocalipsis pues aparece aquí un caballo pinto, y que en los relatos, como el relato cuando va el Regal Díaz del Castillo, habla de caballos overos, el relato que nos describe, pues realmente se está refiriendo a este tipo de caballos. Es una de las capas que, por moda, que el blanco era más bonito, el tordo, hacía el caballo tordo, parece que de la Escuela Española de Equitación de Austria y de la de Croacia, pues se ha seleccionado, pero realmente estos caballos tipo que fueron también y todavía persisten aquí en Norteamérica. Igual que los iberos dibujaron esos guerreros romanos que se movían por Castellón, en la cueva de la Suya, pues también los indígenas norteamericanos, fíjense qué bonito, la capa con la cruz, el morrión, la lanza. Aquí vemos otro caballero con un caballo castaño. Este caballo, aquí vemos un caballo de colores, un caballo tordo. Pues esa es la expedición que mueve, eso es el cañón de Chelly en Arizona. ¿Por qué se habla de Juan Rodríguez Cabrillo? Juan Rodríguez Cabrillo, aunque hubiera nacido en Portugal, era español, estaba desarrollando cometidos designados por la Corona de España. Hace poco, conocía a esta señora, Wendy Kramer, que es una investigadora canadiense, que mirando de casualidad documentos legales en los libros de Guatemala, se encontró con que había habido un problema coincidiendo con el momento en el cual Juan Rodríguez Cabrillo estaba asentado en Guatemala, pide permiso para ir a casarse a Sevilla. Justamente coincidiendo con esa fecha, Juan Rodríguez Cabrillo monta en un barco y en ese barco alguien rompe la seguridad de las cajas reales, las violenta. Se llega a Cuba, todos quietos, entran los escribanos y se toma declaración. Y en el libro se puede leer que toma declaración a alguien que se llama Juan Rodríguez Cabrillo, natural de Palma de Mícer Egidio. Mícer Egidio es Mícer Egidio Bocanegra, el que recibió la reconquista, el pueblecito de Palma, y de viene por deformación Palma del Río. Bueno, pues este hombre era de Palma del Río, no era de Portugal, aunque hubiera sido de Portugal, pero también hubo españoles nacidos en los Países Bajos, en Italia, y eran tan españoles como los demás. Pero y esto es lo que hay en la Bahía de San Diego, declarado como punto histórico, punto nacional, una magnífica escultura promovida por el cónsul de Portugal allí, del cual está Portugal, escrito en portugués abajo, como si Portugal hubiera descubierto la Bahía de San Diego. Esto se lo mandé en su día al embajador, al cónsul, no sé si alguien se preocupa de hacer algo. También me preguntan, ya terminando, qué personajes, si puedo cubrir en el libro todos los personajes que hubiera querido. Pues la verdad es que no, tuve que cortar en un momento determinado, y hay 2 personas concretas con las cuales me quedé primeros de la lista. Uno era el ataque de San Luis, protagonizado por Fernando de Leiva.
fue el defensor, aquí dentro, esto es el Capitolio de Missouri, y ahí se refleja la defensa de los españoles con los norteamericanos frente a los ingleses y los nativos que atacaron. Él empeñó toda su fortuna personal, puesto que Bernardo de Galvez no podía ir hacia arriba a prestarle ayuda, y él fue el que hizo la defensa de San Luis, y como consecuencia de las heridas que recibió moriría, pero se le reconoce ahí. En el Congreso también hay otros españoles recordados. Bueno, este es uno de los que yo me he dejado. Y el segundo que me he dejado, bueno, pues creo que es fundamental, que es Méndez de Cancio, que fue el que derrotó a Hawkins y a Drake, y que fue el gran victorioso, que he tenido la oportunidad de conocer a su descendiente hace unos días en Oviedo. Son dos personajes importantes. ¿Cuál de ellos considero más importante o menos importante? Yo creo que todos fueron importantes. Hubo grandísimas expediciones, hubo expediciones pequeñas, impresionantes, como por ejemplo la que protagonizó el padre Domínguez y el padre de Escalante, con un cartógrafo, Bernardo de Miera Pacheco, que salieron de Santa Fe, se fueron hacia el norte, recorrieron todo lo que es Mesa Verde, los Four Corners, las cuatro esquinas, Nuevo México, Colorado, Utah, Arizona, y dieron toda la vuelta y buscando un camino para poder llegar a California. No lo lograron, pero toda su investigación fue la que ayudó a que posteriormente se encontrara el Spanish Trail, que fue el camino que llegaba hasta California y que permitió que Santa Fe se convirtiera en un punto comercial para poder comerciar con el Pacífico. Y bueno, pues yo, una de las cosas que para mí es fundamental y que quiero remachar, es que se habla muchas veces, bueno, ¿quién fue a California? Fueron mexicanos. Fue Juan de Anza, había nacido allí, soldado que dio su vida luchando contra Cuerno Verde en Nuevo México. Fue Gaspar de Portolá, un hombre nacido en Balaguer, en Lérida, y que tiene una casa solar en el Valle de Arán, una famosa torre preciosa, la Torre de los Portolá. Bueno, estos eran la gente que la mayoría había nacido ya allí, que eran tan españoles, no nacieron de mexicanos. Y ese es el grave error que se está cometiendo actualmente, igual cuando se contempla, como decía Julián Marías, el cuadro de las lanzas. Y digo, ¿quién es ahí? Justino de Nassau, pues es un extranjero, un español al servicio de... No, ahí está Ambrosio Spínola, era un español de Italia. Si levantara la cabeza a Ambrosio Spínola y le dijera, no, tú eres un italiano, le armaba, porque él alardeaba de que en su casa se hablaba español. Es todo gente nacida en Perú, como nació de la Cuadra y Bodega, como Mociño, el cartógrafo de las expediciones del noroeste. Mociño era un botánico, había nacido allí, Olavide, muchísimos, todos ellos eran españoles del otro lado, hasta el pobre Estebanico, ese sirviente norteafricano que fue con cabeza de vaca, era norteafricano, pero no tan español como los demás. Hoy día la comunidad islámica de Nevada le pone como el primer musulmán de Norteamérica. Esos son los absurdos a lo que nos enfrentamos. En definitiva, lo que trato de sembrar con este libro es eso, la inquietud. La inquietud, que es lo más importante, porque sin inquietud no somos nada. Muchísimas gracias. Pero antes déjame que te haga yo un paréntesis. Creo que nos has dado una idea muy buena para acabar con la deuda pública, mandar los tercios, ¿no? Para acabar con la deuda pública, mandar los tercios. Hombre, América ya no está rica como en aquella época, creo que era la ciudad más rica del mundo, pero la deuda está por ahí. Bueno, llevábamos una bufanda pura. Bueno, lo que sí puedo decirte es que cuando España se marchó de allí, cuando empezó la explotación norteamericana de los recursos de argentíferos en América, en 10 años se sacó más de lo que aquí España ha sacado en todo el tiempo. O sea, se acusa de que España expolió o se llevó a España. Nadie que va a un territorio y lleva su familia, pone universidades. Los primeros periódicos que hubo en América, las primeras universidades son españolas. En Asia lo mismo. La primera universidad de Asia, la de Manila, es española. Para formar, parece no, y claro, era para meterles otra ideología, ¿no? Era para llevarles lo que se quería que era lo mejor para nosotros, se esperaba que fuera lo mejor para ellos, ni más ni menos, no se pretendía masacrar ni nada. En Norteamérica, cuando ya había periódicos y universidades, pues todavía andaban masacrando. De hecho, si me pongo el ejemplo, hagamos una fotografía aérea
sobre México capital, hagámosla sobre Pittsburgh, con los grandes adelantos que hoy día en los fotopictoplanos, ampliamos, y cuando ampliemos y veamos las letras de los periódicos que lee la gente, veamos las caras y veamos cuántos gente con tez morena, nativos... Bueno, tú le has citado, esa era la teoría de Fray Ginés de Sepúlveda, que todos teníamos derecho al imperio. Sí. Un imperio que tiene que ser evangelizador, claro, con todas las virtudes que lleva la religión católica, enseñar que no sabe, pues, o sea, todo esto. Y es la discusión con el otro, con el impostor de Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, yo he leído por ahí unos estudios bastante interesantes, que ya es que no sé ni de quién eran, que demuestran que en alguna medida el último gran guerrero indio era español, Jerónimo. Bueno, Jerónimo era de cultura española. Se llama así por los frailes jerónimos. No, porque se llama Jerónimo porque la primera batalla que realizó la hizo el día de San Jerónimo. Era Jerónimo y luego su sucesor, Vittorio, eran hispanoparlantes. En el suroeste, total, se hablaba ya español. Cuando los anglosajones se mueven de este a oeste, se escriben al virreinato y dicen, ¿qué hacemos? Cuando todavía empezaron ya a moverse anglosajones, y bueno, si son católicos los dejamos quedarse, si son protestantes los mandamos. Ya los navajos y los apaches eran ya españoles, hablaban español, no había problema. ¿Qué problema surge? El problema surge cuando en 1848, después de la normativa de Guadalupe Hidalgo, cuando hace el pacto hispano-mexicano-norteamericano, ¿qué ocurre? Que los anglosajones llegan y empiezan a crear las reservas, porque había plata más al norte. Por eso esas imágenes del caballo, tal, en un sitio donde no hay nada, es que ese no era su territorio, es que realmente ahí no hay nada donde se les mandó. Y ahí mandaron a todos. Entonces, había familias mixtas, hispano-apaches, apache, hispana o navajo, también hay muchísimo navajo hispano. De hecho, Pedro Pino, cuando viene a España, explica en las Cortes de Cádiz que con el pueblo navajo se harán una gran nación que se extienda por todo el suroeste. Metieron a muchas familias que dijeron, yo no me separo de mi esposa o de mis hijos y me voy con ellos a la reserva. Hubo muchos españoles que se fueron a la reserva porque estaban casados y tenían hijos hispano-indios, y ahí fue donde se armó el conflicto. Jerónimo hablaba español perfectamente, y de hecho pues en muchas... Y que no había sido hostil, mientras que las costumbres y la voluntad de España al revés. Era un hombre que fue tratado como un espectáculo circense, sí, y la verdad que murió, si no hay que ver más las fotografías que se conservan de él al final de su vida, un hombre totalmente degradado y haciendo el ridículo, una cinta en la mano. Como un animal, lo llevaban con el circo, como un falobín, y era como, si ellos no transmitieran cultura. De hecho, el hecho de esa costumbre que hubo en esa época, los zoos humanos, lo habrán visto alguna vez, hubo en Filadelfia, hubo en otra ciudad, y eran con indios norteamericanos que estaban metidos como allí, como un circo, un zoo, y también trajeron nativos de Filipinas, y los metían en un rollo y les echaban comida. No solamente hubo ahí, también hubo en los Países Bajos. Pues esa es la... En Bélgica, los 50. ¿En Bélgica? Sí, sí. Bueno, pues eso sí, es así. Cuando dio la independencia al Congo, en el 50 y algo, del siglo pasado, los echaban cacahuetes a los niños negros. Como es digamos que Leopoldo es uno de los grandes genocidas. Sin embargo, pues mira, ahí lo tienes en Bruselas, qué buena es, sí, la capital cultural del mundo. Sí, y, bueno, es un estado fallido. Sí, sí, bueno, un estado creado por los judíos, pero bueno, no vamos a entrarnos en eso ahora mismo. A ver, pregunta, por favor. ¿Por qué no se constituyó nunca una capitanía general? Pues yo no sé decirte. ¿Por falta de... ¿Una capitanía general? ¿Dónde? Pues el norte, porque siempre las capitanías generales eran en la no, bajadilla del... En el siglo XVIII, que ahora así me acuerdo del nombre, el apellido, el rojo era de origen irlandés. Siempre hubo, bajo el mando del virrey, no sé, Gatilli, se trató de hacer las provincias internas, que se rigieran al margen del virreinato, con un presupuesto propio y con todo. Se intentó crear la comandancia de las provincias internas. Pasa que al final siempre había un problema económico de fondo.
pero esa fue un intento, crear, digamos, ese colchón, esa marca, ese espacio ahí, para que funcionara de una manera, pero hubo una gran oposición por parte del virrey de Nueva España, que veía mermadas su autoridad y su presupuesto. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, que empezó con capitanía general. Sí. Por ejemplo, Quito era una capitanía general, que es lo que dio Ecuador. Era la forma de... esa comandancia general de las provincias del norte. Se trató de formar porque ese línea presidial que iba desde California hasta los Adayes en Texas, pues estaba cubierta por unas fuerzas que querían trabajar de forma independiente. Se movían, cubrían espacios, había itinerarios de seguridad, y eso querían que tuviera una comandancia. Estoy tratando de acordarme del nombre del teniente coronel, que era más sobrino del virrey. Le llamaban el Rojo porque era pelirrojo, era de origen irlandés, no me acuerdo del nombre, pero bueno, existió esa idea de poder formar esa comandancia independiente del virreinato de Nueva España. A ver, allí al fondo, está antes. Sí, ya que habíamos navegado hasta Vancouver y más arriba, yo que viví un tiempo en Canadá, entonces buscando en una librería de un anglo-canadiense un año, encontré una pequeña joya, ¿no?, de los años 50, donde hablaba de expediciones, ¿no?, del siglo XVI y por ahí. Claro, eran casi todos franceses e ingleses. Sin embargo, descubrí que también Montreal y toda esa zona pues había sido cartografiada y descubierta antes por españoles, creo que eran vascos, que llegaron allí, se pegaron de frío, negociaron con los indios, dijeron que allí hacía mucho frío, que solo había bacalao y madera y que con eso no se hacía nada. El bacalao ya pescaban en otros lados y madera. No, pero bacalao en Terranova, los balleneros vascos, todos desde Terranova hasta Islandia, la trabajaron muchísimo en el siglo XVII. Claro, meterse hasta Montreal, navegar el San Lorenzo, cartografiarlo todo y tal, dijeron que aquello no tenía mucho interés. Y de hecho llegaron antes que Cartier, ¿no? Sí, sí, sí. Y tal. La idea era, por ese itinerario, haber podido llegar hasta el Hudson, que se creían que por ahí estaba el paso del noroeste. Lo que ocurre es que entre el siglo XVI, siglo XVIII, es lo que en climatología se conoce como la pequeña edad de hielo. Cartier, mi trabajo de tesis, pues enumeró pues, las 15, 16, 17 expediciones hasta Amundsen, que todas fueron cayendo una detrás de otra, porque la entrada al este de la bahía de Baffin, entre Groenlandia y la isla de Baffin, y entrando a la bahía de San Lorenzo hacia el norte, por la tierra de Nunavut, estaba completamente bloqueado por los hielos, era imposible. De hecho, Islandia estaba unida a muchos inviernos con la gran banquisa polar. Ahí murieron muchos balleneros que se quedaban aislados. ¿No fue esa expedición también, creo, ¿no?, que al ver que no había nada así de provecho directo, se les ocurrió llevarse unos indios también, a ver qué hacían con ellos, ¿no? Y al traérselos para acá, me parece, o no sé si alguno de los virreinatos, les echaron una bronca de narices, ¿no?, y que los devolvieran, ¿no? No, bueno, se trajo, de la zona, por ejemplo, de la bahía de Santa María, Chesapeake, de allí se trajo, la idea era traer jóvenes para llevarlos a colegios, instruirlos y luego devolverlos. El caso era de Paquinino, el hijo de un jefe indio en la zona de Jacán, que se llevó a Nueva España y fue apadrinado su bautismo por el virrey y se le bautizó como Don Luis de Velasco. Ese jefe indio vino a España, se le presentó al rey, volvió, y luego cuando se fue con el padre Segura a la zona de la bahía de Santa María, pues la verdad empezaron a cobrar sus costumbres y al final se quedaron aislados y solamente se salvó uno y se los cargaron a todos. Pero bueno, a veces se traían, de hecho las incursiones que hubo en el suroeste, a veces traían gente y automáticamente eran castigados y se les ordenaba que era prohibido pasar hacia el norte. De hecho hay una cosa muy curiosa en la frontera del norte, en Nuevo México, en Santa Fe, cuando estuve allí, que ellos para el hecho de marcharse de viaje, no le llaman marcharse, le llaman, dicen, irse para atrás. Vayas a donde vayas, vayas a Canadá, vayas a Dakota del Norte, vayas a Nebraska, donde sea, es irse para atrás, irse de viaje. ¿Por qué? Porque allí estaba la línea. Y de allí la única posibilidad de irte de viaje era irte para atrás, irte hacia el sur. Y es una vieja costumbre, un viejo dicho que se dice, yo cuando estaba despidiéndome allí en Albuquerque, me decía, ¿ya te vas, mi comandante? ¿Te vas para atrás? Digo, ¿cómo para atrás? Digo, no, te vas para España, para atrás. Entonces yo sé su concepto de que irse para atrás es regresar a donde tú eres. Jesús. ¿Qué podría decirnos de Fray Junípero Serra y las misiones franciscanas? Los trato aquí, claro, no he podido alargar porque tampoco les quiero aburrir.
es la parte final, porque para mí es la parte más importante. Del padre Garcés, Fray Junípero Serra, muchísimos. Este fue el gran artífice, junto con, que por cierto, sabe que cada estado tiene una flor, tiene su himno y tiene un personaje. El de California es Fray Junípero. Creo que hay una tendencia que quieren quitarlo y buscar a una persona del grupo gay para tener como representante. Ellos sabrán lo que hacen. Pero Fray Junípero Serra pues, fue el gran hombre que hizo esa obra de elaborar ese camino real de California. Tenemos todas esas misiones que están separadas exactamente a un día de marcha. ¿Para qué? Para que pudieras hacer la marcha, descansar en un sitio seguro, tranquilo y emplear tu marcha. Y podías ir desde Baja California hasta San Francisco a un día de marcha. Y los padres franciscanos tuvieron esa idea maravillosa que era llevar consigo semillas de mostaza que iban recogiendo, y hoy día se puede ir caminando por la zona y se puede ver el camino a lo lejos marcado de amarillo, que eran las flores que daban los franciscanos que iban arrojando cuando iban caminando. ¿Iba a decir algo? Sí. En los territorios por donde iban las expediciones estábamos bajo la soberanía de alguna nación. ¿Perdón? Los territorios donde iban las expediciones ¿Españolas? No, si tenían alguna soberanía, esos territorios, No, alguna nación. En ese momento, cuando España reclama, hay un tratado en el cual Tordesillas, Alcazobas y luego Tordesillas, por las cuales pues, España se reparte con Portugal. Pasa que otras potencias europeas no reconocían, no quisieron reconocer a la Santa Sede por ese carácter, digamos, de derecho internacional que tenía en ese momento. De hecho, Francisco I dijo de una forma muy arrogante, pues que me traigan el testamento de Adán por el cual Dios dijo que el mundo se repartía entre España y Portugal. Y entonces, bueno, ellos tenían sus conflictos religiosos en Francia, y lo que hicieron fue Gaspar de Coligny, que había sido prisionero de los españoles y que les tenía un gran odio, dijo, pues esta es la mía, y fue por lo que mandó la expedición de Jean Rigaud a la Florida para que los hugonotes se quedaran allí. Recuerden que en el siglo XIX, desde un punto de vista muy romántico, se elevó a la categoría de héroes a los hugonotes, a aquellos franceses que fueron a América. Esos hugonotes, esos calvinistas, en el siglo XVI, de la mano de los mendigos del mar, en el canal de la Mancha, llevaban todos una medalla al cuello en forma de media luna en la que decía antes turcos que papistas. Y eso, están las naves holandesas que ondeaban la bandera de Turquía. Yo espero que quería hacer un artículo que se llama Cuidado con lo que sueñas. Espero que ese sueño que tienen en su momento no se cumpla ahora, porque van camino de ser la primera república islámica europea. Sí, quería saber también qué parte de esta rica historia que usted nos ha contado, ¿Perdón? qué parte de la rica historia que nos ha contado se está impartiendo hoy día en las escuelas. Pues en Estados Unidos hay una gran tendencia ahora en departamentos de universidad para investigar. Y hay departamentos de historia, yo tengo recogidas por lo menos 20, 25 universidades. Lo ocurre que en algunas hay un departamento de cultura latinoamericana. El nombre latino, la palabra latina, es una palabra que se inventó en Francia para latinos somos todos cuando tal, pero para lo malo los hispanos. Entonces, bueno, yo como ni a Haití ni a Quebec le llaman latino, pues un latinoamericano es francófono, porque el resto es Hispanoamérica, y tenemos que tratar de defender la palabra hispano en contra de eso que está muy metido, que vemos a políticos nuestros que emplean la palabra latino, pero que no son capaces de corregir. Entonces hay que tratar de que tenemos que luchar por lo latino fue un invento de Duvalier, me parece. No, de Duvalier, no, de la época de Napoleón III. Pero Duvalier ya lo estaba introduciendo. Sí. Bueno, total, que era para hacerse notar un poquito Francia en quitar el protagonismo español y ellos introducirse. De hecho, bueno, pues la mayoría de, muchísimas banderas que vienen a la cabeza ahora, símbolos presidenciales en Centroamérica, Sudamérica, pues tienen ustedes la escuadra y el gorro frigio, que fue la masonería inglesa británica la que trajo esa independencia, que fue realmente la esclavitud económica que todavía hoy siguen padeciendo, puesto que los criollos lo que hicieron fue vender el territorio a Fruit Company y a todos los que se la vendieron, porque realmente los grandes propietarios están en manos de la economía anglosajona.
de quien vendía el territorio vendía a las personas que había en el territorio, claro. Lo que se llamaba la gleba. Has citado, no de pasada, porque es bastante importante, a Bernardo de Galvez, como y la famosa batalla de Pesagona, que ya estaría para un libro y para todo lo que hiciera falta. Y quería que me contestaras qué le parece la actitud de entonces rey de España, yo era Carlos III, me parece que fue Carlos III, una actitud contradictoria de apoyar a las colonias en su independencia de los ingleses, pero no hacerlo público. Lo que nos costó de que cuando Estados Unidos alcanzó la independencia tuviera otro aliado y no fuera precisamente España, a pesar de que el peso económico, como tú has dicho, la pólvora, la ropa, tan importante para los uniformes y demás, fue cosa de España. Y luego, entre otras cosas, de Miralles, que lo has mencionado antes, que es el que se lo hacía llegar a escondidas a los anglosajones. Para Miralles no, que he citado Juan de Miralles, no, el espía. Francisco de Saavedra fue fue militar, pero fue el que trató todo el aspecto del apoyo económico para la llegada del dinero. Este hombre en una tarde llegó a reunir pues cerca de 1 millón de pesos en la isla de Cuba para que poder poner en marcha a la armada francesa para hacer el cerco de Georgetown, porque no se movían porque no tenían dinero. Todas las damas cubanas vendieron sus joyas, vendieron tierras y se pudo lograr en un día y medio 1 millón de pesos duros para poder financiar. La actitud de Carlos III, bueno, de entrada, pues los pactos de familia son veneno puro. Eso perjudicó a España. La mujer de Felipe V, su única intención era poner a cada hijo en un reino, y eso pues fue a costa de España. Frente a Inglaterra, digamos que aunque estaba resurgiendo, había unas ideas de renovación e ilustración, pues no quería, había digamos una cierta, no quería, se quería ser temerario en actuar frente a Estados Unidos. Cuando se pudo declarar abiertamente se declaró, pero mientras a través del espionaje, a través de la información, pues a través de Aranda, que estaba en París, se iban mandando los apoyos. También ya existía la idea, los propios políticos españoles lo preveían, cuando se alcance la independencia, detrás viene Hispanoamérica, eso lo veían clarísimo, que iba a ocurrir. De hecho, a los enviados norteamericanos al Reino de España, los cuales intentó defender Aranda, de su embajada en París, prácticamente se les expulsó de España. Prácticamente no se les dejó entrar y de mala manera. Y que no llegaran hasta el frío para que no se supiera en Inglaterra, porque igual que había espías españoles en Inglaterra, también había espías aquí, y entonces lo que no se quería que se destacaran en varios frentes. John Jay pues llegó creo que estuvo en Aranjuez, y estos grandes diseñadores, urbanistas, los conocen a Aranjuez, esas 3 avenidas que hay, la calle de la Reina, la calle del Príncipe y la calle Infantas, se enamoraron de ellas y dijeron, este tipo de avenidas grandes las vamos a hacer en Estados Unidos. Esas grandes calles, o fue sobre la calle del Rey, la calle de las Infantas y la calle del Príncipe en Aranjuez, las que trataron de copiar en Estados Unidos por esa gran dimensión que hoy día se nos hace pequeñas, pero son casi como el Paseo de la Castellana. Pues eso fue lo que llevaron a Estados Unidos. La marinería de Baleares también tuvo mucho que ver. ¿Quién era el almirante Farquhar? No. Hoy día, pues no me toques el tema porque me voy a cabrear. Hay una fundación. No he dicho nada. Hay una fundación que Estados Unidos han engañado a una norteamericana que se llama Fond Farragut of Catalan Culture of the United States. Fundación Catalana de Cultura en Estados Unidos. El primer almirante de la Armada de Estados Unidos se llama David Farragut, que era de Menorca. Menorca tiene el puerto de Pollensa, tiene un monumento. Este hombre, su padre, navegó con los comerciantes españoles en el Caribe, y este hombre se quedó en Estados Unidos, como la familia Lisa, como muchos otros. Y este hombre no es catalán, vamos, de hecho, ustedes realmente han hablado sobre el tema. Ni la lengua catalana tiene que ver, ni dio la lengua catalana en Cataluña, a Valencia, ni se la dio a Mallorca. Si acaso, al contrario. Entonces, se ha creado esta fundación que con dinero público español pues se dedica a difundir lo que llaman la cultura catalana, como si fuera algo diferente y no fuera parte de la cultura española en los Estados Unidos. Yo pues he tenido
algunos escritos que he mandado a esta fundación que no me ha contestado, porque realmente pues, es un timo, un engañabobos que se dedica a sacar dinero a otros norteamericanos pues, para fundamentalmente la ruptura de España de Estados Unidos, alimentar esa fundación, y se han apropiado de ese nombre. En Mallorca están horrorizados y cabreados algunas personas con el tema de apropiarse con el nombre de Farragut. Farragut fue un hombre menorquí. No hace falta que le recuerde que cuando el rey de Aragón conquista Baleares y conquista Valencia, lo hace 30 años antes que se firmara el Tratado de Corbeil. El Tratado de Corbeil es el cual Jaime I con el rey de Francia hacen un pacto, dicen, lo que está al norte de los Pirineos, o casi todo, me lo quedo yo, lo que está al sur de los Pirineos, te lo quedas tú, que eran los condados catalanes, que eran condados, pero que la palabra Cataluña no existe hasta muy posteriormente. Entonces se intercambian. De hecho, para ir de Barcelona, que era un patronazgo familiar del rey de Aragón, para ir a Zaragoza, iba por territorio francés. Y los catalanes tomaron Valencia, que era un reino, antes de que existiera Cataluña, ni tomaron Mallorca. Mallorca era un reino donde se hablaba el romance, un romance valenciano y romance. De hecho, cuando Dante quiere escribir la Divina Comedia, dice, ojalá pudiera haber sabido y escribirla en la valenciana alemana. En Valencia, los autores que Jules, todos los que ahora se apropian como catalanes, son valencianos. Existe la lengua valenciana, y cuando Jaime I entra en Valencia, dice, hay que escribir en la lengua valenciana para que la gente entienda las nuevas leyes. Ya saben que el archivero Bofarul, en el siglo XIX, empieza a poner nombres catalanes en el libro de repartimiento de Valencia. Hay un estudio del Instituto Cervantes que dice que el conquistador, antes de poner un poquito de orden en la ciudad condal, que por visto es un cachondeo, se pasa por Jaca, redactar los fueros de Jaca. Que hoy día cualquier catalán parlante se entendería. Estamos hablando de lo que se hablaba en Zaragoza. Luego va a Cataluña y tiene que cambiar 300 vocablos, que es prácticamente un idioma, para que se enterara la gente. Por lo tanto, no entendían allí lo que era el catalán, que en realidad era aragonés, que en realidad se entendía con el castellano sin intérprete. O sea, que a lo mejor están hablando el castellano en Cataluña. Eso daría para otra charla, pero los que eran los condados catalanes, entre ellos, no tenían ni unidad política, entonces no había ni unidad lingüística. Entonces, se entendían en qué idioma se entendían en latín. ¿Y cuál era la otra lengua franca que se hablaba durante la Edad Media en lo que es Cataluña hoy? Era el castellano. De hecho, en 1597 hay una gran revuelta en Gerona porque la gente quiere oír la misa en castellano, no la quiere oír en latín. El castellano es de Fray Gonzalo de Berceo, no el de ahora. Bueno, en fin, esas cosas son cosas que no se difunden, pero que están ahí. Entonces, bueno, pues... Sí, el Instituto Cervantes lo ha difundido, está ese algo. Lo que pasa es que Pompeu Fabra, cuando unifica el catalán, lo que hace es intentar buscar la fórmula más diferente al castellano y después llenarla todo de galicismo. Buscar de franceses, la pronunciación la hace mucho más cerrada. De hecho, yo tengo un libro que es, me gusta mucho la onomástica, Origen de los apellidos, y pone, en 1868, Origen de los apellidos lemosines, los apellidos catalanes, porque era el lemosín, la lengua que hablaban. Entonces miras todos los apellidos y tienes el origen, y la palabra el idioma catalán se inventa a finales del siglo XIX, cuando se habla la lengua catalana. Antes no hay ningún documento. Y sobre Cataluña, Cataluña tiene su unidad política con Carlos I de España y V de Alemania, cuando unifica a todos los condados y nombra a un virrey, el virrey Cardona. Hasta el momento eran condados que iban cada uno por su cuenta y que para entenderse escribían sus normativas en latín. Habría que recordar que Pompeyo, como se llamaba, Pompeyo Fabra, un impostor, además de masón, obviamente, lo que hacía era política, porque no era lingüista ni nada, como pueda pensar mucha gente. Pero era impostor que se dedicó a hacer política y no otra cosa. El que sí hacía lingüística era un cura, como siempre, el señor Alcover y Moll, que tiene un diccionario fabuloso, ahora colgado gratis online, y ese sí es el verdadero catalán, donde están pues, todas las acepciones sociológicas de todas las variedades de todos los reinos y todas las variantes auténticas catalanas, y no esas que se alejan artificialmente del castellano o que copian un pseudo francés para colgarse medallas y hacer ver que son muy diferentes o que vienen de Marte o de no se sabe dónde, ¿no? Por cierto, soy catalán y es que me cabrea el asunto. La verdad lo primero, ¿no? Español no se olvida de Norteamérica, que es a lo que hemos hablado ahora aquí. A ver quién más. ¿Cerramos ya? Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.
José Antonio, de Editorial Actas, otra empresa guerrillera que se mantiene firme en la defensa de los valores hispanos, y como siempre pedimos colaborar con ellos siempre que se pueda, siempre que publiquen un libro, y si no, animarlos para que sigan publicando y se los compramos. Quedan 3, repito, uno mío, no le vendo ni le traspaso. Si queréis comprarlo, a 30 euros. Muchas gracias y nos vemos el viernes que viene con el hijo de José Utrera Molina.